en su palabra. Y bueno, me corresponde llevar a cabo también esta exposición nuevamente, continuar con la serie de sermones que expone cada artículo consecutivamente de los 39 artículos que son básicamente nuestra confesión de fe oficial como anglicanos reformados. Bien, entonces no tengo que ponerle mucho título a esta predicación de hoy, puesto que el mismo nombre ya nos dice algo. El artículo 17 de la doctrina de la predestinación, que es una de las características muy importantes dentro de nuestra tradición, que lamentablemente a día de hoy ha sido, y lo digo con tristeza, ha sido la doctrina más atacada, más malentendida, más despreciada por muchos sectores de la iglesia a día de hoy. Así que les invito a que podamos ir a nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Será el texto de apertura para nuestra predicación de hoy. Romanos capítulo 8, desde el verso 28 al 30. Un texto muy conocido, pero que tiene mucha relevancia para nosotros en este momento. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y asimismo, como exposición de lo que las Escrituras nos dicen, el artículo resume lo siguiente acerca de este texto. La predestinación a la vida es el eterno propósito de Dios por el cual antes de que fuesen echados los cimientos del mundo, por su invariable consejo a nosotros oculto, decretó librar de maldición y condenación a los que eligió en Cristo de entre todos los hombres y conducirlos por Cristo a la salvación eterna, como a vasos hechos para honor, por lo cual los agraciados con este excelente beneficio de Dios son llamados según el propósito divino por su Espíritu, que obra a su debido tiempo, obedecen por gracia la vocación, son justificados gratuitamente, son hechos hijos de Dios por adopción, son hechos conforme a la imagen del unigénito Hijo Jesucristo, y viven religiosamente en buenas obras y finalmente llegan por la divina misericordia a la felicidad eterna. Pero por otro lado, la consideración piadosa de la predestinación y de nuestra elección en Cristo está llena de un dulce y suave e inefable consuelo para las personas piadosas y quienes sienten en sí mismas la operación del Espíritu de Cristo que va mortificando las obras de la carne y sus miembros terrenales y levantando su mente a las cosas elevadas y celestiales, no solo porque establece de gran manera y confirma su fe en la salvación eterna que han de gozar por medio de Cristo, sino porque enciende también su amor ferviente hacia Dios. Pero por otro lado, para las personas curiosas y carnales que carecen del Espíritu de Cristo, el tener continuamente delante de sus ojos la sentencia de la predestinación divina es un precipicio muy peligroso, por el cual el diablo los arrastra a la desesperación o a la miseria de una vida muy impura, que no es menos peligrosa que la desesperación. Además, debemos recibir las promesas divinas del modo que nos son generalmente propuestas en las Sagradas Escrituras y en nuestro actuar seguir aquella divina voluntad que tenemos declarada en la palabra de Dios. Amén. Entonces les invito a que podamos orar. Padre todopoderoso y misericordioso, bendecimos tu santo nombre y te agradecemos porque nos permites adorarte y escuchar tu santa palabra a través de cada lectura que ha ido preparando nuestro corazón para lo que tienes para nosotros. Dios, te ruego, te suplico que puedas abrir nuestro entendimiento y contemplar las maravillas de tu ley. Probablemente los que están aquí presentes hay personas que ya conocen esta doctrina, pero de alguna forma que no perdamos el asombro de la gran obra que has hecho a través de Jesucristo
para nosotros y que nos vistes desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en estas buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como dije al principio, este artículo o esta doctrina como tal es una de las doctrinas más atacadas en el cristianismo a día de hoy y principalmente también por el evangelicalismo moderno, lamentablemente. Pero antes de hablar un poco del trasfondo en sí mismo de la doctrina, o más bien del trasfondo del artículo en sí, tenemos que aclarar que la doctrina de la predestinación no apareció con Juan Calvino, porque la idea de que Dios elige, llama, regenera y salva a su pueblo está presente en primer lugar en el Nuevo Testamento y también fue desarrollándose gradualmente esta enseñanza a lo largo de los siglos, hablando un poco de la historia de la Iglesia. Los primeros padres apostólicos y apologistas en el siglo I y II, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Justino Mártir, hablaban de una elección en la gracia, pero también enfatizaban fuertemente el asunto del libre albedrío. ¿Por qué? Porque en esa época la preocupación principal era combatir una doctrina pagana conocida como el fatalismo y el gnosticismo. Y por eso muchos de estos padres de la iglesia, es decir, discípulos de los apóstoles, destacaban esta responsabilidad humana porque el fatalismo enseña que de alguna forma somos conducidos por una fuerza ciega hacia un fin determinado y que de alguna manera no tiene ningún propósito, pero de una u otra manera se cumplirá esa situación en tal o cual persona. Por otro lado, San Ireneo de León y la tradición oriental desarrolla una doctrina, una teología centrada en la libertad humana y en la cooperación con la gracia. Y la mayoría de los padres de la iglesia del sector griego, posteriores a estos otros que mencioné, siguieron ese mismo pensamiento muy similar, como Clemente de Alejandría, Orígenes y el famoso San Juan Crisóstomo. Y todos de alguna manera afirmaban la necesidad de la gracia divina, pero tendían a enfatizar la libertad humana más que los reformadores posteriores que vinieron en el siglo XVI. Entonces, muchos de los historiadores consideran que la tradición oriental nunca desarrolló una doctrina de la predestinación tan fuerte como la occidental. Entonces, llegamos al siglo IV, albores del siglo IV, siglo III, llegamos a San Agustín. Y Agustín, debido a su comprensión de esta doctrina de la gracia y de la predestinación, genera una gran controversia con este famoso maestro de la iglesia, conocido como Pelagio, que fue posteriormente condenado por la iglesia como un hereje. Pelagio básicamente enseñaba que el hombre puede obedecer a Dios por sus propias fuerzas y puede venirse a Dios cuando quiera, que el pecado de Adán no corrompió radicalmente a la humanidad y que la gracia ayuda, pero no es indispensable para la salvación. Entonces, Agustín responde a este error y le dice: no, la humanidad está caída y muerta en sus pecados a través de Adán. Nadie puede venir a Dios sino por una gracia obrada en él. Y la fe misma es un don, un regalo de Dios. Por tanto, Dios elige libremente a quienes salvará. Entonces, en sus escritos tardíos, el gran padre de la iglesia, San Agustín, desarrolla una doctrina de la elección incondicional muy cercana a los aspectos que posteriormente veríamos en la Reforma Protestante, con Martín Lutero y con Juan Calvino. Y así siguió esta doctrina como tal, y fue confirmada y aceptada, por así decirlo, por un gran sector de la iglesia primitiva en su momento, hasta que llega el periodo conocido como la Alta Edad Media, en los siglos IX y siglo XIII aproximadamente. Fue intentada echar abajo por el magisterio de la iglesia medieval, de la iglesia católica romana, pero un sacerdote, quien era un defensor acérrimo de esta doctrina, fue y el que se opuso a esto porque obviamente esto oscurecía la gracia, conocido como Godescalc o Godescalco,
Este sacerdote fue echado a la cárcel por defender la verdad de Dios. Y obviamente, por supuesto, iban a echarla abajo porque como después, posteriormente, introducirían la doctrina del purgatorio o de las indulgencias. Obviamente esta doctrina les estorbaba el negocio y por supuesto estarían dispuestos a transar con ella y echarla abajo por conveniencia. Entonces, sin embargo, muchos teólogos la siguieron defendiendo y de alguna manera, quizás no tan polémica, siguieron exponiéndola. Tenemos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino enseñó la predestinación, que es una realidad y que Dios elige eficazmente a estas personas para la salvación y la gracia produce infaliblemente sus efectos. Pero sin embargo, tampoco procuró mantener la libertad humana, porque muchos estudiosos señalan que la doctrina de Tomás de Aquino de la gracia es más cercana a la de Agustín de lo que se suponía. Entonces, llega la Reforma Protestante del siglo XVI con San Agustín con Martín Lutero, y el pensamiento en sí, de San Agustín había tenido ciertos matices, algunos muy fuertes en la teología del catolicismo romano de aquel entonces. Y entre los monjes agustinos había una recuperación importante de las enseñanzas de este antiguo padre de la iglesia primitiva. Y Martín Lutero retoma esta doctrina de la gracia salvífica, la doctrina agustiniana, y prácticamente la revive en su famoso tratado teológico y que a día de hoy se sigue imprimiendo, De Servo Arbitrio, en el año 1525, que a día de hoy se imprime en español como De la voluntad determinada por la editorial luterana Concordia. La voluntad humana, aquí Lutero enseñaba que estaba esclavizada por el pecado. La salvación depende totalmente de la gracia de Dios y al final el Señor obra eficazmente en la conversión. Pero Lutero no fue tan allá, o más bien no trató de exponerla con tanto detalle como lo hizo posteriormente en el mismo siglo XVI Juan Calvino. Entonces, nosotros vemos que Juan Calvino no inventó la predestinación, lo que hizo fue sistematizar esta enseñanza bíblica, integrarla en una teología coherente, defenderla extensamente frente a los críticos, y Calvino enseñaba esta elección que era incondicional, que la salvación depende enteramente de nuestro Dios, que la fe es un fruto de esta elección y que los elegidos son preservados por Dios mismo hasta el fin. Entonces, ¿de quién tomó Calvino para basarse en esto? Primero, obviamente, de las Escrituras, pero también se ayudó por estos escritos de los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona, y también él mismo se consideraba un fiel seguidor de las enseñanzas de Lutero, como tal, y parte de la tradición agustiniana medieval. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros, con nuestro artículo? ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Porque a día de hoy, en el anglicanismo actual, está tristemente diluido por personajes que tratan de generar una narrativa y tratar de interpretar el artículo 17 que yo acabo de citar al principio de una forma totalmente desvirtuada. Diciendo, y aquí sí intencionalmente, y lo siento por los que me ven en casa, pero aquí intencionalmente no voy a ser conciliador, voy a ser polémico. Muchos lamentablemente han querido interpretar el artículo 17 a través de un entendimiento totalmente semipelagiano o, en el peor de los casos, arminiano. Tenemos a anglicanos tan torcidos hoy en día que creen en una salvación muy cercana a lo que enseña el arminianismo, donde prácticamente es el ser humano que tiene la última palabra en la salvación. En primer lugar, eso denota desconocimiento de las Escrituras si dicen ser llamados sacerdotes o clérigos o presbíteros o incluso, ¿por qué no?, obispos. Pero no solamente eso, sino también demuestran su desconocimiento de la misma historia de la Iglesia de Inglaterra. Porque, en primer lugar, los reformadores ingleses tuvieron mucho contacto con los otros reformados del continente, como Henry Bullinger, quien fue el discípulo más cercano de Ulrico Zwinglio. Henry Bullinger mantuvo cierta correspondencia, es decir, ciertas cartas con Thomas Cranmer, nuestro arquitecto de la Reforma
inglesa. Y en una carta, Cranmer escribe a Bullinger: nos regocijamos con todo el alma por la restauración de la religión pura en Inglaterra. Eso es lo que decía, Bullinger a Cranmer. Y esa expresión de religión pura era el lenguaje habitual de los reformados continentales para referirse como tal a su facción. Pero también el mismo reformador Thomas Cranmer habla acerca de la unidad en las iglesias reformadas. Cranmer soñaba con una confederación internacional de iglesias reformadas, a lo cual el mismo Juan Calvino desde Ginebra le responde: todos los hombres doctos y piadosos deberían reunirse en algún lugar para transmitir a la posteridad la doctrina eclesiástica pura. Y esta carta que Cranmer, en esta carta muestra a Cranmer que no veía a Inglaterra como una vía media entre Roma y la Reforma. Lamentablemente eso han tratado de meter o de introducir como concepto de anglicanismo, de que somos la vía media entre el catolicismo romano y entre el protestantismo, pero nada más lejos de la verdad, porque en realidad la Reforma inglesa buscaba ser una vía media entre el bando luterano y el bando reformado. Entonces, Calvino demuestra con esta carta de que no veía a Inglaterra como una vía entre Roma y los protestantes, sino como parte del movimiento reformado que se estaba gestando en Europa. Y el mismo Calvino tenía ciertas concepciones acerca del rey Eduardo VI, que fue el que luchó por establecer la reforma anglicana en el país en aquel entonces. Calvino expresó esa admiración por la reforma inglesa y lo llamó un príncipe de singular piedad. Y describió a Inglaterra como una iglesia que había avanzado notablemente en la restauración del Evangelio. Y muchos de los obispos se echaban a los fundamentos del mundo. Él mismo decretó, por su consejo oculto, librar de maldición y condenación a aquellos que escogió en Cristo entre la humanidad. Y la formulación es aquí nuevamente muy clara, claramente reformada, claramente agustiniana, porque nos habla en primer lugar de que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, que por el propósito eterno de Dios en Cristo fueron elegidos con el fin de salvarlos y para la alabanza de su gloria. Entonces este artículo evita especular sobre la reprobación, pero afirma positivamente la elección soberana. ¿Y qué es lo que nos dice Efesios 1, del 3 al 6? Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El verbo griego excelsato significa escoger o elegir. Y Pablo no dice que Dios eligió un pueblo abstracto ni una clase de personas basadas en una fe prevista. Es decir, yo lo voy a elegir porque sé que me va a decir que sí. No. El sujeto de la elección es Dios. El objeto a quien se le aplica esa elección son personas concretas. Nos, dice el texto, nos escogió. Y el momento es antes de la fundación del mundo. Entonces, la causa inmediata es según el puro afecto de su voluntad, dice el verso 5. No se está mencionando aquí ninguna obra prevista ni decisión humana futura. Para el anglicanismo clásico y reformado, este texto nos enseña una elección incondicional basada únicamente en la gracia divina. La razón por la que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la caída, a seres humanos, no es porque haya visto algo bueno en ellos, sino más bien porque se ha placido en ocuparlos como instrumentos de su gracia, como vasos de honra. Entonces, ¿qué otra evidencia tenemos nosotros? Podemos hablar también de la cadena dorada de esta salvación. ¿Y cuál cadena dorada? Del texto que leíamos hace un rato, de Romanos 8, 29 y 30, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Pablo escribe, a los que conoció también, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Todo en una cadena de sucesión. Es decir, todo es consecuencia de lo anterior. Entonces, el verbo conocer, progné, en el lenguaje bíblico, frecuentemente está implicando un amor electivo y una relación de pacto. Entonces, como reformados, nosotros no tenemos ningún reparo en decir que Dios ama a todo el mundo de una forma general, pero ama solo a algunos de una forma particular. Entonces, ¿y cómo podemos entender eso? Nosotros podemos tener comunión los unos con los otros como hermanos en la congregación y demostrar ese amor, pero yo no tendré el mismo amor que tengo por mi cónyuge o por mi hijo, que el mismo amor hacia ese hermano. Claro que no. Entonces, de esta misma manera, aquellos que se oponen a la doctrina de la predestinación, ¿qué problema tienen con ella si nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo? Si nosotros vamos a un orfanato, vamos a tener que discriminar, es decir, elegir entre tantos de esos niños y tomarlo y llevármelo. Y ese niño que yo elija será el objeto de todo mi amor y disfrutará de todos los beneficios que implica que pertenezca ahora a mi casa. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el texto nos dice, el verbo conocer, progneo, nos habla de esto. Solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra, dice Amós 3:2. Desde el principio las escrituras nos hablan de un pueblo escogido. Dios conocía intelectualmente a todas las naciones, pero escogió a Israel de forma puntual en el pasado de una manera especial. Y así en Romanos 8, el significado es a quienes amó de antemano. Todos los predestinados entonces son llamados. Todos los predestinados son justificados. Todos los que han sido justificados, entonces, en consecuencia final, serán glorificados. No existe una ruptura en esta preciosa cadena. ¿Por qué? Porque si esta cadena se rompiera, si es que nosotros realmente pudiésemos llegar a perder nuestra salvación, entonces Dios no puede cumplir sus promesas. No podemos tener ninguna certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Entonces, también podemos hablar de la elección que depende de Dios y no de nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice Romanos 9 acerca de Esaú y Jacob? Dice Romanos 9:11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de la elección se cumpliera en ellos. No el apóstol Pablo explica, no por ellos mismos, sino porque el que llamó tenía esa autoridad. Entonces Pablo elimina de una forma deliberada cualquier mérito humano. La razón dada es para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. No dice por obras previstas, es decir, como dije hace un rato, no porque yo sé, yo lo voy a elegir a este porque yo sé que me va a decir que sí. No por una fe prevista, no por una obediencia prevista a la ley de Dios, sino por el que llama. Entonces la conclusión es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es lo que nos dice el verso 16. Entonces, nuestra teología anglicana histórica ve aquí uno de los textos más fuertes a favor de la elección soberana de Dios. Entonces, la iniciativa pertenece a Dios el Padre. Si queremos verlo o separarlo por puntos, un siguiente punto que podríamos hablar de la predestinación es que la iniciativa pertenece a Dios el Padre. Cristo mismo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. O en versículos más abajo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, el orden aquí, queridos, eso es totalmente importante. ¿Por qué? Porque el Padre da personas al Hijo. Esas personas vienen, Cristo las recibe y Cristo las resucitará el último día. Y dicho sea de paso, en el verso 44 dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajere. En el griego original, la palabra trajere literalmente expresa una intención de arrastrar. O sea, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra.
Es decir, está transmitiendo la idea de así como nosotros vemos que nuestro hijo va camino a la calle donde está lleno de automóviles y nosotros no le vamos a preguntar, ¿te quieres salvar o no? Sino que lo agarro y lo saco de una para poder salvar su vida. De esa misma manera, Dios toma al ser humano que va en una dirección al precipicio y lo salva y lo restaura. Y de eso tenemos ejemplos, tanto en nuestro contexto de iglesia local y como experiencia como cristianos, y en la misma escritura. Esto mismo pasó con el apóstol Pablo. Si recordamos las lecciones que estábamos meditando en Gálatas, que la fe que una vez asolaba, ahora la defendía. Ese Dios le salió al encuentro. Entonces, la venida a Cristo es una consecuencia de haber sido dado por el Padre. No es la causa misma de la elección. Entonces, de esa misma manera, lamentablemente el evangelicalismo moderno ha inventado una oración y la ha ligado a la salvación en sí misma. Nosotros como anglicanos no estamos en contra de repetir oraciones en conjunto, pero cuando ya nosotros la ligamos a una realidad de la salvación, ya tenemos un problema. Porque el evangélico actual está predicando no a Cristo, no el evangelio de las Escrituras, sino a un hombre conocido como Charles Finney, el famoso llamado al altar. Ven y acepta a Jesucristo. En las grandes campañas evangelísticas del segundo gran despertar arminiano. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? El evangelio del cual el apóstol Pablo dice, el que les enseñe otra cosa que sea anatema. Dice Hechos capítulo 13, verso 48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces el texto no dice, y fueron ordenados porque creyeron. No, creyeron porque estaban ordenados para la vida eterna. La designación divina precede a la fe. La fe es el fruto de esa predestinación. Entonces eso elimina el concepto que muchos arminianos allá afuera tienen acerca de la predestinación desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque muchos han llegado a decir, ¿y qué hay si yo sirvo al Señor toda la vida y llego en el día del juicio y resulta que no era predestinado? No, porque ninguno llega por sí mismo a la fe. El que es predestinado da fruto de predestinado. Entonces esta elección está a través del Padre, pero en Cristo. Entonces, un punto distintivo del artículo 17 de nuestros 39 artículos es que la elección nunca se contempla aparte de Cristo. El artículo dice, ha escogido en Cristo, y está haciendo alusión a Efesios capítulo 1. Y por ello, nosotros como anglicanos rechazamos una concepción fatalista de la predestinación, y eso es de lo que a día de hoy se nos acusa. O que supuestamente nuestra perspectiva de la predestinación está influenciada por el maniqueísmo que creía antes San Agustín. Pero eso está tan lejos de la realidad como cualquier otro disparate. Dios no salva a personas abstractamente, las salva a los elegidos. Y nuevamente nosotros somos criticados y se nos dice, bueno, entonces no hay que predicar. Si todos han sido predestinados para la salvación, tarde o temprano vendrán a la salvación. Pero Dios no solamente ha predestinado el plan y los objetos a los que se les aplicará esa predestinación, sino también los medios por los cuales llegarán a la salvación. Y esos son, en primer lugar, la encarnación, que fue apartado el Hijo para esta salvación, el cumplimiento de la cruz, la resurrección y la predicación del Evangelio. Y también, por supuesto, los medios de gracia que hemos estudiado en estas series y que estamos pronto a culminar, los sacramentos. Entonces Cristo es de alguna manera el lente por el cual nosotros podemos ver nuestra salvación, como enseñó el reformador inglés John Bradford. Si quieres conocer tu elección, mira a Cristo. Si quieres conocer de tu predestinación, mira lo que Cristo ha hecho por ti. Muchas veces podemos pecar de un exceso de introspección que nos puede llevar a una desesperación, pero en realidad nuestra seguridad de la salvación descansa en un hecho que sucedió en el tiempo y en el espacio finito, en el tiempo, en la historia, que es en la cruz de Cristo y que su gracia nos es adjudicada, que nos es imputada a nosotros su justicia. Entonces, si quieres conocer, amado,
tu elección, mira a Cristo. Si tienes quizás este temor a la seguridad de tu salvación, mira a Cristo, porque así como fue levantado en el desierto la serpiente de bronce, así fue alzado el Hijo del Hombre para que todo aquel que lo vea viva y no muera. Entonces, el propósito de este artículo, querido, es pastoral, es hermoso, el artículo 17, porque hay una sección muy importante que el artículo, o que muchos cristianos que estudian con entusiasmo nuestra confesión de fe como anglicanos, pasan por alto. Y dice que la doctrina de la predestinación está llena de un dulce, de un agradable, de un inefable consuelo para las personas piadosas. Es decir, que la seguridad del creyente descansa en que Dios lo eligió, que Cristo murió por él, que el Espíritu lo llamó y que Dios completará su obra en él. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Quién la inicia? Cristo. ¿Quién la perfecciona? Cristo. ¿Y quién la termina? Cristo. La predestinación no pretende producir una ansiedad, pretende producir una confianza, una esperanza en el creyente, de que a pesar de mis pecados, a pesar de mis fallas, a pesar de que muchas veces yo soy inconstante, Él permanece fiel. Entonces, ¿por qué el artículo advierte contra el mal uso de esta doctrina? Porque el artículo también afirma que personas carnales, es decir, no convertidas, pueden abusar de esta enseñanza, y refleja un patrón bíblico entre Romanos 11, 9 y 11, y llama a la santidad, como nos dice Romanos 12 también. La elección nunca es una excusa para la pereza espiritual. La predestinación nunca es una excusa para el pecado y para el fatalismo. Ya todo ya está predestinado, ya se acabó y bueno, me voy para mi casa. No, todo lo contrario. Nosotros deberíamos ser movidos al saber que nuestra seguridad es absoluta, que así como tan difícil e imposible era que nosotros cambiáramos de un estado de perdición a salvación, así es tan imposible que podamos retroceder a ese estado. Porque ese cambio no lo efectuamos nosotros mismos, fue el poder de Dios. Entonces los elegidos son elegidos para la santidad. Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces el artículo en esencia nos está enseñando que Dios eligió un pueblo desde la eternidad, que la elección no depende de nuestros méritos ni de una fe prevista en el hombre, que los escogidos son eficazmente llamados a Cristo, que la fe es fruto de la elección, que la elección está centrada en Cristo y no en los decretos abstractos, que la doctrina tiene un propósito eminentemente pastoral al dar consuelo. ¿Por qué? Porque la elección conduce a una admiración de la gracia de Dios. El creyente que comprende que su salvación tiene su origen y el beneplácito eterno de Dios reconoce que no hay nada en sí mismo que haya movido a Dios para elegirlo. Y esto destruye toda jactancia, toda soberbia humana y dirige toda la gloria a Dios. Entonces la respuesta apropiada no es el orgullo espiritual, sino que la adoración y el asombro ante la misericordia divina. Y la elección fomenta también nuestra humildad, porque quien entiende correctamente esta doctrina no puede considerarse superior a los demás, sino que fue elegido, no por ser el mejor o el más sabio o el más digno que otros, sino que la elección es un poderoso remedio contra nuestro orgullo. La elección fortalece nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque uno de los principales frutos de esta doctrina es el consuelo. La salvación descansa en el propósito eterno que es inmutable de Dios y no en nuestra constancia humana. Cuando el creyente enfrenta dudas, cuando enfrenta tentaciones, cuando enfrenta una aflicción, puede recordar que Dios no comenzó una obra para dejarla ahí tirada. Hermano, tú no quedarás tirado ahí en el camino. Entonces rechazamos la idea de que la elección produzca alguna negligencia moral o espiritual, porque Dios no solamente eligió personas para la salvación final, sino también los medios por los cuales nos conducirá a ella, especialmente la fe y la obediencia y la santificación. Y por ello, quien utiliza la elección como excusa para vivir en pecado demuestra no haber entendido la doctrina o, en el peor de los casos, no haber nacido de nuevo. Entonces, la elección
de Dios produce en nosotros gratitud, porque el creyente elegido debe vivir en agradecimiento constante. Toda la vida cristiana se convierte en una respuesta de amor hacia Dios por su misericordia que no merecía. La obediencia cristiana surge de una gratitud, no del intento de ganar ese favor divino, como dicen allá, la religión externa de allá afuera. La elección da paciencia en medio de las pruebas. Las aflicciones dejan de ser acontecimientos sin ningún propósito, sino que, como decía el texto al principio, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Dios gobierna soberanamente sobre tu vida, hermano. La vida de sus hijos, el Señor las utiliza, incluso en las pruebas, para cumplir sus designios eternos. Y esta convicción nos ayuda como creyentes a perseverar en medio de un sufrimiento. Y la elección, finalmente, queridos, estimula al uso diligente de los medios de gracia que el Señor nos ha regalado. Y enfaticemos en esto y razonemos en esto. Si soy elegido, seré salvo de todos modos. Nadie debe razonar así. Dios ha decretado tanto el fin como los medios y por ello los creyentes deben perseverar en la oración, en la lectura, en la predicación, en los sacramentos, en la comunión con la iglesia de Cristo, porque la elección nunca elimina esa responsabilidad humana, porque nosotros estamos diciendo que Dios ha facultado nuevamente los afectos espirituales del ser humano para que pueda correr a Cristo y abrazarlo y recibir todos sus beneficios. Porque aunque Dios ha elegido a su pueblo desde la eternidad, el Evangelio sigue siendo el instrumento mediante el cual Dios llama eficazmente a los suyos. Entonces, al nosotros saber que la salvación de Dios está asegurada para aquellos que recibirán el mensaje, entonces eso debe llevarnos a un mayor espíritu misionero, por así decirlo, a un mayor espíritu evangelístico. Y esa es la mentalidad que movió a muchos de los predicadores. Al comprender sabiamente esta doctrina, al llevar el evangelio, porque sabían que tenían que ir a buscar a aquellos, a las puertas, a las plazas, en las calles, a todos aquellos que el Señor había llamado desde antes de la fundación del mundo. También se puede levantar el falso de que nosotros no evangelizamos, porque nosotros los carismáticos sí evangelizamos. Claro que no, hermanos. Los primeros en traer el evangelio a América, en el Mayflower, por los puritanos, fueron reformados de convicción robusta, firme en la palabra del Señor. Entonces, la doctrina de la elección no disminuye el celo por la evangelización, lo fortalece, porque esta salvación está asegurada, porque la palabra de Dios jamás volverá vacía. Entonces, la doctrina de la elección, para finalizar, no es una especulación teológica que sea abstracto, algo que esté en el mundo de las ideas, no, sino que algo que es para nosotros una fuente de humildad, una fuente de adoración, una fuente de seguridad, una fuente de gratitud y de perseverancia, y una fuente, o más bien un impulso para movernos a la santidad. Entonces, su finalidad, es que el creyente descanse más plenamente en la gracia soberana de Dios y por ello pueda vivir con mayor diligencia y obediencia delante de Él. Y esta es la perspectiva que contiene de un tono pastoral los 39 artículos, donde la predestinación es presentada como una doctrina que es dulce, que es agradable, que es inefable y un consuelo para los creyentes piadosos. Meditemos en eso, hermanos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Les invito a que oremos. Padre Celestial, hay muchas cosas, tanto que debemos indagar en este misterio y que debemos escudriñarlo con cuidado, con reverencia. Mis palabras, Señor, sé que no son suficientes, pero confío en que tu Santa Escritura no vuelve vacía. Dios Santo, te ruego que el conocimiento de esta elección divina sobre nosotros pueda producir un mayor amor por lo que has hecho por nosotros, un mayor asombro de la gran misericordia que has tenido con nosotros. Al no ser vasos de ira, podamos regocijarnos y decir, ¿dónde estaría yo si tú no me hubieses escogido?
si tú no me hubieses llamado de las tinieblas a la luz admirable. Te pedimos que nos ayudes en momentos de dolor, en momentos de adversidad, en momentos de duda, podamos recordar la elección que tú has hecho por nosotros, que todas estas cosas que pasemos en este mundo terrenal servirán para tu gloria y honra en nuestra vida. Te entregamos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén.